Ahora vamos a ver otro tema que es facies. Las facies hacen referencia a la expresión fisonómica del paciente. La importancia del estudio de las facies radica en que nos puede orientar hacia una patología en un órgano, aparato o sistema y aún hacia una enfermedad, guiando la exploración en un sentido más conveniente. Forma parte de lo que se conoce en clínica médica como ojo clínico. Los factores más importantes que pueden determinar cambios en la fascia son el factor tegumentario, el factor muscular y el factor óseo. El factor tegumentario depende del espesor de la piel, de la cantidad de pigmento que tenga la piel, de la presencia de algún pigmento anormal. El muscular básicamente depende de que haya algún tipo de parálisis, que haya algún tipo de atrofia o de hipertrofia muscular. Y el óseo fundamentalmente tiene que ver con cambios en el tamaño de los mismos. Pueden tener aumento o disminución del tamaño. Una fascia normal se define como una fascia expresiva e inteligente, atenta, con la mirada vivaz, por tono armonioso y apropiado de los músculos faciales y externos de los ojos. Hay innumerable cantidad de fascias, de tipos de fascias. Yo les voy a traer algunas que tienen que ver con cambios de coloración de la piel, la fascia febril, la dolorosa, la ansiosa, la caquéctica, la mongólica, la adenoidea, la de las endocrinopatías, las neurológicas, algunas infecciosas, enfermedades del colágeno y renales. Aquí tenemos distintos tipos de fascia que tienen que ver con cambio de coloración de la piel. Tenemos la fascia pálida, que se produce en los pacientes sobre todo anémicos, donde vamos a ver palidez de piel y mucosas. La fascia ictérica, cuando aumenta la bilirrubina en sangre por encima de los 2 miligramos por ciento, vamos a ver este tipo de coloración en la piel y en las mucosas. Fíjense el color que tiene la esclerótica de esta paciente. La fascia rubicunda, que se produce ya sea por una disminución del espesor de la piel, por vasodilatación o por aumento de la cantidad de los glóbulos rojos. La fascia cianótica, que se produce por un aumento de la hemoglobina reducida en sangre por encima de los 5 gramos por ciento. Y esta, que es una fascia melanodérmica de color marrón, que es bastante característica de una endocrinopatía, que es la insuficiencia suprarrenal crónica o enfermedad de Addison. Acá lo que hay es un aumento de la ACTH que hace que sensibilice a los melanocitos a la acción de la melanina y eso produce este tipo de coloración. Esto es una fascia febril. Hay rubicundez por vasodilatación, sobre todo a nivel de las mejillas, congestión ocular, los ojos brillantes. La mamá de este chico ve esta fascia en su hijo y le coloca el termómetro buscando la temperatura. Esto es una fascia dolorosa, tiene los rasgos acentuados, la boca fruncida, las comisuras estiradas, los maceteros prominentes y los dientes apretados y los ojos fruncidos. Eso es característico, típico de una fascia dolorosa. Esto es una fascia ansiosa, tiene hipertono muscular, tiene los rasgos faciales acentuados, las comisuras estiradas, los ojos bien abiertos, brillantes y la mirada movediza, típico de una fascia ansiosa. Esto es una fascia caquéctica, se caracteriza por palidez, los relieves óseos marcados, cara triste y cansada, tienen un tinte pardo grisáceo. Esto es bastante característico de todos los cuadros consuntivos terminales, los pacientes oncológicos y los pacientes que terminan con un cuadro de SIDA. Esto es una fascia mongólica, tienen cara redondeada, borramiento del ángulo interno de los ojos por epicanto exagerado. El epicanto es este ángulo que habitualmente es
bastante agudo y que en el caso de los chicos mongólicos tienen un ángulo abierto más obtuso. Generalmente tienen microcefalia, las orejas pequeñas en asa y suelen tener macroglosia. Esto es una fascia adenoidea. Se caracteriza por la boca entreabierta, la cara alargada, la mirada adormecida, los pómulos aplanados, la nariz y el labio superior muy pequeños y prominencia de la dentadura superior por presencia de paladar ojival. Todo esto se produce por hipertrofia de las adenoides que dificultan el paso del aire en la parte superior a nivel de la rinofaringe. Dentro de las endocrinopatías tenemos la fascia del hipertiroidismo, que se caracteriza por los ojos bien abiertos, tiene aumento de la hendidura palpebral, aún los ojos están propulsados, tiene exoftalmos, la mirada fija y brillante y habitualmente tienen presencia de bocio. Esto es bastante característico de un tipo de causa de hipertiroidismo que es la enfermedad de Gray-Basedow. Después tenemos la del hipotiroideo, que tiene poca expresividad del rostro, rasgos abotagados, aspecto pálido amarillento, la piel está áspera, el pelo escaso, edema periorbitario y macroglosia. Esto se produce todo por la presencia de una mucoproteína en la piel que provoca un mixedema. Siguiendo con las endocrinopatías, vamos a ver ahora la fascia acromegálica. Esta fascia se produce en pacientes que tienen un tumor de hipófisis, tienen un adenoma productor de somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, que actúa cuando el paciente ya cerró los cartílagos de crecimiento. Esto se produce en los adultos. Entonces lo que van a tener es mayor desarrollo de la cara que del cráneo, tienen prognatismo por anormal desarrollo del maxilar inferior, los arcos superciliares y cigomáticos bien salientes, lo que les da un aspecto de perfil simiesco, parecido al del mono. Tenemos además la fascia del Cushing, donde hay un adenoma suprarrenal. Esto va a producir un aumento de cortisol que da una cara con aspecto de luna llena, redondeada, la piel es fina y eritematosa, es frecuente observar mayor cantidad de vellos y lesiones por acné. Dentro de las fascias neurológicas tenemos, por ejemplo, la de la parálisis facial. En estos pacientes lo que vamos a encontrar es una simetría en la cara, con desviación de la comisura hacia el lado sano, porque son los músculos que se pueden contraer, se pueden movilizar, ausencia de los pliegues faciales en la mitad de la cara paralizada e imposibilidad de cerrar el ojo del lado enfermo, por falta de descenso del párpado superior. Otra fascia es la fascia de la miastenia gravis. Esta es una enfermedad donde hay una afectación de la placa neuromuscular. Se produce un anticuerpo que se une al receptor de la acetilcolina e impide que ésta pueda actuar. Se caracteriza básicamente por inmovilidad de los ojos, aitosis palpebral uni o bilateral y tiene que hacer una extensión de la cabeza para poder ver. Esto es lo que se llama la mirada del astrónomo. Otra fascia neurológica es la de la enfermedad de Parkinson. En estos pacientes hay inmovilidad de la cara, tienen falta de toda expresión mímica, lo que le da un aspecto de máscara. La expresión fisonómica es como de admiración o de susto. Los ojos aparecen a menudo inteligentemente expresivos, como si quisieran compensar lo inexpresivo del resto de las facies. Esto se produce básicamente como manifestación de una enfermedad degenerativa de los núcleos de la base del cráneo. Dentro de las enfermedades infecciosas vamos a considerar la fascia tetánica, que se caracteriza básicamente por arrugas en la frente y en el ángulo externo de los ojos, elevación de las cejas y las alas nasales como expresión de dolor, comisuras labiales hacia arriba y hacia afuera,
la boca entreabierta por retracción de los labios en una especie de risa fija con contractura de los maceteros que se denomina risa sardónica. Toda esta fascia se produce por la presencia de la toxina tetánica. Y esta fascia, la leonina, que es característica de los pacientes que tienen sobre todo lepra lepromatosa, que tienen placas eritematosas infiltradas que afectan básicamente la frente, las mejillas y los pabellones auriculares con pérdida de las colas de la ceja. Dentro de las enfermedades del colágeno tenemos la fascia lúpica, que es la característica del lupus eritematoso sistémico, tiene una erupción eritematopapulosa que abarca los pómulos y la nariz en forma de ala de mariposa, y la de la esclerodermia, que se caracteriza por una piel tensa y brillante, los labios están adelgazados, con arrugas finas alrededor de la boca, la nariz afilada que le da aspecto de pico de ave y presencia de dilataciones vasculares que se denominan telangiectasias. Dentro de las fascias renales tenemos la de la insuficiencia renal crónica, que se caracteriza por edema palpebral, la piel tiene un color pálido amarillento y edematoso, y la del síndrome nefrótico, que se caracteriza por edema palpebral, las fascias están abotagadas, con leve palidez de los labios. Con respecto a los cambios evolutivos, es importante determinar justamente las modificaciones que se van produciendo en las fascias con el tiempo. En este caso es progresión de la fascia del hipertiroideo por falta de tratamiento. Esta es una paciente hipotiroidea que fue tratada y tiene este tipo de cambio en las fascias. Esta es una paciente con enfermedad de Cushing, un adenoma que fue operado, y este es el tipo de modificación que se produce como consecuencia de la respuesta al tratamiento. Y esto es progresión de la enfermedad cuando la persona todavía no tiene manifestaciones de la misma, cuando comienzan a aparecer y después cuando ya se hace avanzada la enfermedad. Esta es la bibliografía que le sugerimos para el estudio del tema, y aparte le vamos a dar una guía de estudio que le va a servir como complemento del estudio.